Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Santos y Religiones, y toca la campanita de notificaciones. Bueno, familia, aquí tenemos a Dori Danto en la casa. Gracias. Bueno, Dori, nosotros venimos para acá para saber de ti. Y también para que tú nos hables de ciertas historias que te ha pasado siendo con los misterios o cosas también que quizás hay muchas personas que no saben. No puedes hablar de los indios, no puedes hablar de otras cosas más. Y dime, Dori, preséntate delante de la familia Santos y Religiones. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo encantada. Gracias por estar aquí en mi hogar, a ti, a tu hermana, al Señor que les acompaña siempre. Gracias. Yo encantadísima de que estén aquí. Bueno, yo soy Dori Danto, yo creo que la gente pues Ya te conoce. me conoce en algo, en las redes sociales. Tengo ya, voy a cumplir 40 años ya en el servicio dentro de la 21 División Dominicana. Wow. Y nací en cofradía, nací como hija de misterio en una familia portadora de misterio por ambas partes, por el lado de mi padre y por el lado de mi madre. Y mi vida ha sido esto siempre. Cuando digo 40 años en el servicio, no porque a los 40 años fue que se me ocurrió engancharme a la 21 División, no, yo nací dentro de esto. Me refiero ya preparada para progresivamente ir dando un servicio dentro de la división, dentro de la tradición ancestral. Ok. Eso quiere decir que no es una persona que realmente entró en esto, sino nació, encontró. Oh, claro. Desde que nació, encontró. Sí, desde que yo nací, nací gente sacándome del hospital, mi tía en complicidad con una enfermera para llevarme al altar y presentarme al Espíritu Santo del altar de la 21 División. O sea, Amén. así fue desde que yo nací. Pero a los hace 40 años, yo tenía 18 años, y al cumplir la mayoría de edad fue que entonces se me preparó. Hay gente que comienza antes, que comienza con 12, 14, que a mí se me esperó la mayoría de edad. Así se entendía y se sigue entendiendo en mi familia, que hay que dejar que uno tenga cierta edad, ¿tú entiendes? Para uno entonces decir si yo quiero, decidirlo uno. Ok. Y entonces cuando yo cumplí la mayoría de edad fue que se me hizo la preparación para poder entonces progresivamente, yo como te digo, progresivamente dando un servicio, progresivamente, Ok. como se estilaba antes. La preparación era solamente la semilla que se sembraba. A partir de ahí venía un proceso. Ok. Eso es, después de la preparación, ahí es que faltaba más cosas todavía. Pero claro, porque la preparación de tu cabeza para tu poder a conciencia, con responsabilidad y asentado, subía el misterio. Pero eso nada más era eso. O sea, porque ser un caballo de misterio no es todo. De luego hay una formación que tú recibes, porque cuando te hacen la ceremonia del bautizo, la consagración frente a la 21 División Dominicana, no solamente para ser caballo de misterio, es para hacer lo que nosotros conocemos en la tradición de la 21 División Dominicana como papá bocó, mamá mambó, que le llaman en la tradición del vudú dominicano haitiano Ugán y Mambosa. Entonces tú progresivamente era que iba a llegar a ser un papá bocó, una mamá mambó. Caballo de misterio tú podías ser inclusive siendo niño, puedes serlo siendo niño, pero un caballo de misterio es la persona que, como el nombre lo dice, el misterio lo monta. Pero eso no es un sacerdocio, ¿tú entiendes? El sacerdocio es cuando tú ya vas a ser jefe de un altar, cabeza de un altar, y que tú harás ciertas cosas. Eso no se puede lograr cuando tú tienes 18 años. Tiene que pasar mucho tiempo, tiene que haber una formación. Bueno, Dori, háblanos, yo he escuchado mucho, pero me gustaría que tú hablaras de eso también, de los viajes que tú has hecho, porque yo he escuchado que tú viajas, has ido en varios países. Si nos podías hablar de eso y el aprendizaje de cada país que tú has visitado. Oh, sí, yo he viajado mucho, no por turismo, no, yo vengo viajando desde joven a manera de hacer investigaciones culturales. En primer lugar, en la isla completa. O sea, yo conozco esta isla, no la República Dominicana, la isla, que es Yayití, Hispaniola, como quieran llamarle, completita. Hemos hecho salida de campo en toda la isla. Salida de campo significa salida de tú y pernoctar durante varias noches en ciertos lugares, Sí. para tú conocer no solamente la naturaleza,
interactuar con Grambois y su reino, sino también canalizar al misterio en esos sitios. No, yo no lo he hecho sola. Bueno, también he estado en algunas ocasiones sola, pero he tenido la dicha de pertenecer a un grupo de investigadores durante muchísimos años, y nosotros esta isla entera la hemos andado. También fuera del país, claro que sí. O sea, yo a donde no he ido es a Oceanía, o sea, a Australia. Después yo en Europa, Asia, en el continente americano completo, por supuesto que África. Tú has caminado mucho. Sí. Entonces, por eso mira, ahora mismo hay una situación, Santos, que se da en las redes sociales, sobre todo entre nosotros los dominicanos, y es algo conocido como pseudo intelectualidad. Como Google está ahí, muchas personas copian sin ninguna investigación profunda y mucho menos experiencia propia. Copian un material que hay en la web y lo pegan, sí, como dándole absoluta credibilidad a eso. Nosotros los que nos formamos antes de que existiesen las redes, teníamos que leer de estos libros, no leer de esto, de papel, y viajar, hacer presencia física en los sitios para profundizar en la investigación, en el estudio. Y así tú podés venir a decir, en África se vive de esta manera, pero no es porque yo lo he leído solamente. Porque tú lo has vivido. Porque yo lo he vivido, he estado en África 4 veces. Yo escucho gente hablando de África. ¿4 veces? Sí, yo he estado 4 veces en África. Yo escucho gente hablando de África y en su vida ni siquiera han pasado cerca. Entonces uno está en una situación, ¿tú sabes qué? De mantenerse en las redes sociales en ese sentido frío. Porque hay una avalancha de personas que creen tener todo el conocimiento cuando sabemos que lo que hacen es copiar y pegar. Creen tener todo lo que vienen, entonces se enfrentan con uno y te discuten, y eso es agotador. Entonces es preferible que uno hace en petit comité, entre la gente de uno, es que uno en este tiempo, ahora mismo, uno comparte cosas. Porque yo tuve, antes de que existiesen las redes sociales, yo tuve un programa de televisión durante un tiempo. Yo participaba en la radio, en la televisión, y ahí podía hablar sobre eso. Eran otros tiempos donde la gente como era distinta, tú sabes, la gente decía, pues déjame callar y déjame escuchar, y los recursos que yo pueda encontrar en la vida, si me gusta la cultura, si me gusta la investigación, yo me voy a dar un viajecito a Haití para que no me cuenten. ¿Tú comprendes? Porque tú oyes a la gente hablando también de Haití. Pues usted está en Haití alguna vez, usted sabe cómo es que se vive realmente en Haití. ¿Usted cómo puede hablar de Haití si usted nunca ha pasado por ahí? Sí, que es algo muy diferente. Sí, lo que te cuentan y lo que tú ves en Google no es lo mismo que cuando tú vas a un sitio que no vas como turista. Porque yo les digo a ustedes, como turista yo he viajado muy poco. O que cuando tú viajas como investigadora. Exactamente, hemos estado viajando como investigadores, hemos estado en la cordillera de los Andes, pernoctando en el desierto de los Andes, en el desierto de Arica, en Chile. En la cordillera de los Andes hemos estado ahí pernotando durante noches, hemos estado pernotando también en el medio del desierto, en Egipto. Hemos hecho tantas cosas, tú comprendes, y nos gustaría poder conversar en este tiempo por las redes sociales sobre eso, pero es lo que te estoy diciendo. Entonces, ahora sí vamos otra vez a retomar la conversación. Sí. No solamente a través de ti, que sé que te interesan estos temas. También vamos a ver si hacemos reuniones, por ejemplo, en algunos lugares de Santo Domingo, de la capital del país, gratuitas, evidentemente, en algún sitio para que la gente acuda, los quienes tienen interés en conocer cosas y saber y hablar sobre ciertos temas, porque creemos que hay muchos libros que nosotros hemos publicado. O sea, nuestro grupo ha publicado bastante libros, inclusive mira por ejemplo, Voces del Bohío, Vocabulario de la Cultura Taína, que lo firma nuestro hermano, que es el coordinador del grupo, Rafael García Vidó. Es un libro que fue publicado por el Archivo General de la Nación y se utiliza como libro de texto en las escuelas del Estado. Y este libro es parte de las investigaciones que nosotros hemos hecho. Wow. O sea, son aquí, tú ves que todos estos libros que yo tengo aquí, que los tengo aquí en el punto de aquí, esos libros, la mayoría de ellos han sido publicados por nosotros, entre ellos por mí misma que he escrito y he publicado. ¿Tú me entiendes? Entonces,
el material que nosotros tenemos para hacerle llegar a la gente información, educación es mucha, pero es por nuestras experiencias, porque nosotros hemos viajado mucho. Y una cosa que me enorgullezco mucho de decir es que es con nuestro propio recurso. Nosotros nunca hemos recibido patrocinio económico de nadie. El único libro que nos lo patrocinó el Estado Dominicano a través del Archivo de la Nación fue este. Todos nuestros libros han sido publicados por nosotros, por nuestros recursos. Nosotros del dinero que hemos gastado, ahora la gente en este tiempo, que no se lo critico, pero es una forma para que tú veas la diferencia, gana mucho dinero y mucho dinero de eso son para comprar grandes vehículos muy costosos, muchas prendas, mucho que sé yo cuánto. Nosotros ganábamos dinero porque ganábamos y lo utilizábamos para viajar y para hacer una serie de investigaciones. No hay ninguna institución internacional que pueda decir que nos ha avalado nosotros económicamente nunca. Ha sido de nuestro dinero. ¿Tú ves? Entonces, pues, ¿qué te digo? Hay muchas cosas que podemos compartir sobre nuestra ancestralidad, que creo que a la gente le podría interesar. Claro que he estado en África. Claro que sí, porque es algo muy importante. Claro que he estado en África. O sea, yo he estado en África la primera vez que viviendo aquí, estuve en África por casi un mes. Estuvimos específicamente en Egipto, fue la zona Egipto. Bueno, Egipto pertenece estuvimos casi un mes en Egipto, de arriba abajo. Luego, cuando yo viví en España, estuve 3 veces en África, o sea, en lo que es la zona de Marruecos, Argelia, Senegal, Mali, en esa zona de por ahí también estuvimos en 3 ocasiones y ha sido cogiendo monte y desierto para adentro. ¿Y cómo ha sido esa experiencia de varios países? Porque tú sabes que cada país tiene una costumbre diferente. ¿Cómo tú te sientes? ¿Cuál impacto tú has encontrado en cada sitio que tú has ido de eso? Algo que tú has visto, tú dices, wow, pero esto es increíble. Bueno, mira, en primer lugar es algo que a uno interiormente te nutre mucho y te hace crecer bastante como ser humano, porque te desarrolla la capacidad de poder relacionarte, interactuar con todo el mundo. Eso es lo primero, de poder entenderte. A veces no puedes comunicarte verbalmente porque se hablan idiomas distintos, pero la forma a través de señas o alguien que te traduzca, sentir el afecto y la hospitalidad de la gente, independientemente de que te puedas comunicar con ellos, aprender sobre la cultura, la gastronomía, desarrollar una mente y un organismo que te permita adaptarte a diferentes situaciones. Eso enriquece mucho a uno como persona, ¿sabes? Como persona. Hombre. Y después también el poder entender de dónde nosotros venimos, qué realmente somos nosotros, qué es lo que realmente nos forma, y poder darnos cuenta, porque después uno dice, pero fíjate que esto que yo veo aquí, lo vi aquí en nuestro país, lo vi en tal sitio, lo vi en tal lugar, en otros lugares donde incluso se supone que nunca han estado aquí, o sea, que no estuvieron, pero que sin embargo te das cuenta de que posiblemente, Santo, escúchame bien, antes de que llegaran los europeos, aquí hubo contacto quizás con otra, que no solamente de América del Sur, o sea, del área de Venezuela, lo que se conoce como Venezuela, sino que incluso quién sabe si hubo contacto con los africanos antes de que llegaran aquí los europeos, porque habían cosas que cuando llegaron los europeos ya aquí se hacían y existían con términos parecidos, Claro. con términos parecidos como por ejemplo el macuto. Sí. El macuto, que lo usaban los aborígenes de nuestra isla, también lo usaban los africanos en la zona de Angola, me parece que era así. Y el nombre es muy parecido, porque macuto no tenemos como una voz taína, pero resulta que en esa lengua africana, cuto significa lo mismo que macuto. Entonces, fíjate, no es casual que cuando aquí llegan entonces los españoles, escuchan a los aborígenes llamarle a esa bolsa, ¿no?, macuto, cuando cuto también lo llamaban en África. Entonces significa que posiblemente hubo, antes de la llegada de los europeos, un intercambio entre unos y otros. Claro, entonces todas esas cosas uno las va y se enriquece mucho la cultura de uno y la espiritualidad. Y la espiritualidad también, sobre todo eso, la espiritualidad. Cuando uno se da cuenta, algo muy importante, que esa ancestralidad de nosotros no tiene nada que ver con lo que hoy se ha convertido la religión.
no tiene nada que ver. Porque esa ancestralidad era, aparte de devocional, era y es en su esencia iniciática, no comercial, iniciática. ¿En qué momento entró el comercio? En algún momento, dentro de lo que fue el avance de la tradición en la isla. Vamos a hablar específicamente ahora mismo de la República Dominicana, en algún momento. Sí. ¿De dónde llegó? Pues posiblemente de Europa, posiblemente. Porque te voy a decir una cosa, ni la ancestralidad africana, ni la ancestralidad taína, ni macorí, ni riguaya era comerciante. O sea, no comercializaban con la espiritualidad ni con la religión, como se usa en este momento. No tenía nada que ver una cosa con... Y todavía tú vas hoy día a ciertos sitios y te das cuenta que ellos no comercializan con eso. Tú vas a ciertos lugares en Sudamérica, por ejemplo, y ves cómo viven ciertos grupos de que todavía quedan remanentes de aborigen, y te das cuenta de que ellos viven una espiritualidad a través del trueque, o sea, del intercambio, de tú me das a mí, yo te doy a ti, de que no hay un comercio. Vas a África y también te das cuenta de que eso es así, de que la espiritualidad es altamente respetada. Ahora, aquellos que han tenido contacto con los que hemos sido formados con la mentalidad europea, eso sí están comercializando. Porque tú vas a Nigeria y te encuentras que están comercializando, por ejemplo, con el Ifá y con el culto a los orishas. Te vas también a ciertos lugares de Sudamérica, al Perú, por ejemplo, y ves como hay chamanes que están comercializando con el uso de la ayahuasca y de ciertas medicinas naturales, que se utilizan para, sí, ¿tú me entiendes? Para el progreso del humano. O sea, que ha llegado hasta ahí, pero no es porque eso surge de ellos, es porque nosotros se lo hemos llevado hacia allá. ¿Te das cuenta? Nosotros los que hemos sido formados por las mentalidades europeas. A mí me gustaría saber, en cada sitio que tú has ido, algo diferente que tú ves que hacen que en el otro. Eso quiere decir, tú dices que tú has ido en varios sitios en África. Sí. En esos varios sitios que tú has ido, ¿qué cosas diferentes tú has visto en cada sitio? Bueno, por ejemplo, a mí me llamó la atención en Egipto, Sí. que ellos son musulmanes en este momento, más sin embargo, tú tierra adentro, lo encuentras a ellos, que todavía ellos practican lo que es el culto a la tierra, o sea, los cultos animistas en cierta manera. O sea, puede ser que no le pongan un nombre a las entidades, pero ellos creen en ciertas cosas que no tienen nada que ver con el Islam. Okay. Y a mí eso me llamó la atención porque llegamos a un sitio, estábamos compartiendo con una serie de personas y entonces, como nos veían a nosotros, las palabras, los cánticos que nosotros decíamos y demás, y entonces nos hablaban sobre experiencias, sí, porque aquí aparece una cosa pequeña que hace esto y lo otro, o sea, lo hace, lo que nosotros conocemos como lo hace, como fuerza de la naturaleza, y ellos le tenían un respeto a eso, pero ellos son musulmanes y en el Islam eso no se contempla. O sea que lo que quiero decirte es que igual que aquí pasa en la República Dominicana y pasa en la isla completa, también en Haití, o sea, llegó el catolicismo, pero no pudieron con el animismo, ¿tú me entiendes?, de la tierra, no pudieron desaparecerlo por completo. Lo mismo pasa con el Islam en África. O sea, ellos pueden Salam Aleikum y todo lo que tú quieras, y pueden hacer todo el Ramadán del mundo, pero muchos de ellos en el interno y en el diario vivir todavía siguen observando en la tierra las fuerzas de la naturaleza. Eso es algo muy importante. Claro, y eso nosotros lo vimos. Yo también estuve casada con un africano. O sea, ¿cómo va a ser? Sí, yo estuve casada con un africano, claro que sí. Musulmán precisamente, y de Marruecos, y yo aprendí mucho de él, aprendí mucho en ese sentido, porque también las creencias que ellos tienen sobre las fuerzas de la naturaleza, eso no ha habido Alá que lo haya erradicado por completo. Eso sí que me gustó, porque ya fue también una confirmación de lo que pasa con nosotros aquí. ¿Te das cuenta? Que la gente puede poner ahí a la Virgen María, pero detrás de la Virgen María está Maître Sili.
Y que cuando tú ves, a lo mejor hay gente que delante de los demás le da vergüenza decir Metresilí, pero cuando dice la Virgen María piensa en Metresilí. Claro. ¿Tú entiendes lo que quiero decir? O sea, yo gracias a la misericordia hace mucho tiempo, yo creo que toda mi vida yo siempre he dicho Metresilí primero que la Virgen María. Pero yo sé que hay mucha gente que todavía no ha podido comprender eso dentro de sí mismo. Pero cuando te dicen San Miguel, están pensando en Belío Belcaño. Sí, exactamente. Pero eso también, hasta eso hay que respetarlo, santo. Eso también hay que respetarlo. O sea, si una persona no se siente cómoda diciendo públicamente Belié y se siente más cómoda diciendo San Miguel, está bien. Está bien. O sea, tú tienes que respetar eso. Tenemos que respetarnos. Si nosotros tenemos que respetar, imagínate, personas que practican religiones muy distintas a las nuestras, ¿cómo es posible que dentro de nosotros mismos no nos vamos a respetar? Tenemos que respetar todo eso. Eso está ahí. Cada uno sabe por qué lo está haciendo. No todo el mundo se siente seguro, capaz o lo que sea, o cómodo con salir públicamente y decir una cosa. Hay que respetar el derecho de las personas también a guardar un poco lo que piensa y lo que practica y cómo es. No tiene todo el mundo que estar saliendo de los armarios en cualquier aspecto de la vida. Porque no solamente se sale del armario cuando sea homosexual, también se sale del armario religiosamente hablando, ¿oíste? Sí. También, o sea, ¿tú te crees que todo el mundo se permite hacer como hacemos nosotros públicamente, hablar sobre esto? Hay mucha gente que practica estas tradiciones y no se atreven nunca a salir en un medio público a hablar sobre eso. ¿Tú entiendes? ¿Por qué? Porque son criticados por su familia, en el trabajo. Hay acoso de nuestra religión, señora, hay acoso. De gente que cuando te ve, que tú, por ejemplo, pones una música de palo en tu casa o tambú o lo que sea, en la computadora o en una cosa, no es que tú lo toques en vivo y en directo, ya o estoy en tocar la campana, sí. Ya están diciendo que ahí vive un brujo, ¿tú comprendes? Sí, entonces hay gente que no quiere ni siquiera hacer eso en sus casas para que el vecino no lo etiquete. Tú sabes, pero vemos otro que no le importa. Y eso es un error. ¿Tú sabes por qué es un error? Porque si tú tienes algo y tú quieres hacerlo escondido para que el otro no sepa, usted está ignorando algo que usted tiene, y cuando tú necesitas eso así mismo debe ignorar también. Pero no, bueno, sí, está bien, pero pero yo te estoy diciendo, hay gente que no puede, porque no tiene la fuerza, pero la mayor ignorancia de esas personas va en lo siguiente, y es en que la ley en la República Dominicana nos ampara, o sea, mira, aquí está. Sí. Mira. Señores, aquí Dori tiene un renglón de libros. Mira, aquí está la Constitución de la República Dominicana. En el artículo 45 habla de libertad de conciencia y de culto. Sí. El Estado garantiza la libertad de conciencia y de culto con sujeción al orden público y respeto a la buena costumbre. Mientras usted no esté haciéndole daño a nada ni a nadie, usted puede practicar perfectamente en su casa y en cualquier lugar de este país. Eso es lo que usted crea. Entonces, si el vecino o en el trabajo a usted lo critican, usted puede perfectamente denunciar a ese vecino, a ese jefe, ese compañero de trabajo, a quien sea, por violar la Constitución de la República Dominicana. Entonces, no hay por qué aceptarle discriminación absolutamente a nadie. A nadie. Porque nosotros estamos amparados por las leyes dominicanas. Ahora, Dori, háblanos de la importancia de los aborígenes. La importancia. Bueno, imagínate, esa es la espiritualidad raíz de esta isla. Mírate a ti, mírame a mí. Nosotros llegamos último. Lo de mi piel o lo de la tuya. Sí. Llegamos último. Exactamente. Entonces, no es posible que lo que llegamos último, vamos a pensar que somos los primeros, porque la lógica lo dice. Sí. Llegamos último. Entonces, donde fueras, hay un refrán que dice, donde fueras, haz lo que vieras. Entonces, no es posible que nosotros ignoremos olímpicamente la espiritualidad raíz de esta isla. Nos puede gustar mucho lo nuestro, pero indudablemente estamos habitando una isla cuya espiritualidad es la de ellos. ¿Entiendes? Sí. Es importantísimo conocer esa espiritualidad y adaptarse a esa espiritualidad también.
Yo digo que en la vida, bueno, lo digo yo, no, todos sabemos que en la vida no existe la casualidad. Y que el plan de Bourdieu, muy sufrido, indudablemente que sí, pero también tenía una razón de ser. Porque en la vida todo tiene sus pros y sus contras, todo tiene su lado malo y su lado bueno. Ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos. Fíjate que posiblemente en lo que corresponde a la espiritualidad, de no haberse traído los africanos a la isla, la espiritualidad animista de la isla se hubiese perdido en su totalidad. Y te voy a explicar por qué. Mira, tenemos que ir por parte. Vamos a centrarnos en la República Dominicana. Okay. Aquí tú puedes ser, una persona puede ser descendiente de haitiano, otro de árabe, lo que sea, pero somos todos dominicanos. Vamos a hablar de nuestro estado, de la República Dominicana. Las primeras sociedades que aquí se crearon, a raíz de la llegada de los europeos, de los españoles específicamente, fueron sociedades mestizas o criollas, como se llama, sociedades que fueron formadas por hombres españoles y mujeres aborígenes, porque los españoles no trajeron mujeres. Trajeron hombres. Eran hombres todos. Entonces ellos, para poder, las familias, aquí la sociedad se levantó en la unión entre esos hombres y las mujeres de origen taíno, ciguayo, macorís y caribe. Porque no solamente eran taínos, como la mayoría de la gente piensa, que aquí nada más habían taínos, no, aquí habían la cultura y la sociedad taína era la que prevalecía, por así decirlo, pero también habían grupos ciguayos, macoríes y caribes. Entonces, las primeras sociedades que aquí se formaron, o generaciones, mejor dicho, fueron de esa mezcla, de esa mezcolanza entre hombres españoles y mujeres aborígenes. Los hombres taínos, ciguayos, los indios, hombres, efectivamente desaparecieron muy rápidamente por la cantidad de enfermedades que trajeron de Europa y por el trabajo también, exactamente, por las enfermedades que trajeron y por el trabajo forzado, evidentemente trabajo al que ellos no estaban acostumbrados, y el maltrato que reciben en esos trabajos, pues claro que lo fueron extinguiendo. Pero las mujeres eran las mujeres de los españoles. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quién es que forma? ¿Quién es que cría? ¿Quién es que siembra y levanta una cultura en una sociedad? Es la mujer. Entonces, cuando usted va a un campo de la República Dominicana, en toda su extensión, la República Dominicana, usted va a encontrar todavía la esencia de la mujer y de la cultura de los aborígenes. Porque yo, que te digo a ti que he estado en África, sí, no he encontrado en África las cosas que aquí hay en los campos. ¿Por qué? Porque eso que hay en los campos no es de origen africano, ni siquiera de origen europeo, es de origen taíno o ciguayo, lo que sea, pero sobre todo taíno. Las mujeres indias fueron las que sembraron y levantaron la cultura que hoy día nosotros tenemos. ¿Me está entendiendo lo que te quiero decir? Claro. Es una cosa que está muy clara, porque siempre lo digo, 2 más 2 son 4. Nunca van a ser 7. Las primeras generaciones fueron de criollos, fueron formadas por esa fusión, y esa cultura y eso que surgió de ahí, y eso que nosotros somos en esencia, fue gracias a la participación de la mujer aborigen, que fue la que formó a esos individuos, y fueron los que levantaron esta sociedad que hoy día nosotros somos, pero que también evidentemente luego llegaron entonces los africanos, después llegaron árabes, llegaron italianos, claro, y ya se ha ampliado. Eso ya cuando comenzaron a buscar los esclavos africanos, eso era porque ellos necesitaban gente para el trabajo forzado. Pero no fue inmediatamente, fue bastante después, ya habían surgido varias generaciones de criollos. Varias generaciones de criollos, porque a veces la gente piensa como que fue que los africanos trajeron inmediatamente. No, ya habían surgido varias generaciones de criollos, y esos criollos, ¿de dónde nacieron? De la unión entre un español y una mujer de la tierra, es la realidad. Sí. Entonces, donde usted puede encontrar todavía esa esencia y esa cultura de nuestros aborígenes es en nuestros campos, en cualquier lugar del país. Yo te puedo decir eso. Incluso, por ejemplo, hay una zona en Haití que una vez yo frecuenté, donde también hay mucha cultura todavía
de los taínos. O sea, que no es tú oyes la gente, no, porque en Haití no, porque en Haití son mayoritariamente africanos, pero también hay ahí, en Haití también hay, claro que lo hay, ¿tú entiendes? Por supuesto que lo hay. Entonces, uno no puede ignorar semejante cosa, uno no puede ignorar eso, y además, desde mi perspectiva, cuando uno reconoce, uno es reconocido. Si usted no reconoce, no va a ser reconocido. Así mismo. ¿Entiende? Bien. Entonces eso del aspecto cultural. Ahora, del aspecto espiritualidad, sí. Del aspecto espiritualidad, sí. Ahí sí, efectivamente. Porque la mujer taína, vamos a suponer, mantuvo en su casa la formación, la gastronomía, la cultura de la higiene. Nosotros nos preguntamos por qué. Señores, yo viví en Europa. El europeo es tan limpio como nosotros. Nosotros los dominicanos nos gusta mucho un agua, pero es que investiguen, estudien un poco sobre lo que significaba el agua para esta gente, para estos ancestros taínos y aborígenes, cómo era el agua. ¿Tú entiendes? Y usted ve en los mismos campos la gente como el bañarse, el estar limpio es una cosa tan importante. Usted puede ir a la casita más pobre en un campo y usted puede comer en el suelo. ¿Usted me entiende? En el suelo. Pero es que ¿quién era la que formaba la familia y la que cuidaba su casa, su bohío? Era la mujer aborigen, higiénica como ellos. ¿Usted comprende? Entonces, en ese sentido, nosotros conservamos bastante bien lo que es la cultura de esa fusión. Ahora, espiritualmente no. Espiritualmente, si no hubiesen llegado los africanos, nosotros fuésemos totalmente católicos. Porque en esos hogares la mujer se encargaba de la casa, pero el hombre, es sabido que el hombre era siempre el que llevaba la voz cantante en la religión. Y todavía hoy día es así, porque ustedes no ven que en la iglesia católica el sacerdote hombre es la principal figura. Y en todas las religiones, las 3 religiones abrahámicas también, porque en el judaísmo ustedes van a ver que el rabino, que es un hombre, es la principal figura. En el islam, ¿cómo que le dicen ellos? Me olvidó, ahora me fui. El sacerdote que ellos tienen, que ahora me olvidó cómo que ellos le llaman. Es la principal figura, gracias mi amor, y es un hombre también, ¿tú me entiendes? O sea, la figura masculina era la más importante y sigue siendo en las religiones de origen abrahámico. Y aquí también era así. Entonces los niños eran educados con la espiritualidad taína, no, eran educados bajo el catolicismo, evidentemente. Si no llegan los africanos, se pierde absolutamente todo. Entonces lo maravilloso es encontrar después la cantidad de similitudes que hay entre la espiritualidad indígena, y en este caso taína, porque estos son voces de bohío de la cultura taína, la espiritualidad taína con la espiritualidad africana. Por ejemplo, aquí tenemos a Itiba Kaubaba, nombre de una mujer que murió de parto, pero se salvaron sus 4 hijos gemelos, entre ellos de Minán, Caracaracol, el Roñoso. En varios puntos de la espiritualidad taína encontramos la importancia del origen en los gemelos. ¿Qué es lo que dicen los yoruba? Y lo que dicen los metanos, y lo que dicen los congoleses en relación al origen, ¿no? La importancia de los gemelos, ¿me entiendes? De los marazá, de los ibayes, o sea, de los marazá en la tradición de nosotros, lo de esta isla. Y para ellos es lo mismo. ¿Te das cuenta? O sea, es como para que eso no se borre por completo. Y así nos damos cuenta cómo Bondier, en su maravillosa nobleza y su sabiduría, lo mismo fue repartido en diferentes lugares de su creación, con diferentes nombres y con sus pinceladas culturales. Entonces, gracias a que llegaron los africanos, nosotros podemos hoy día tener una práctica
semejante a la de la raíz de esta isla. Okay. Con más razón entonces para uno intentar conocer esa raíz y darse cuenta de que, por ejemplo, lo dije el otro día en un debate por ahí, por las redes sociales, nosotros no podemos hacer continuamente alarde de brujería ni de agresividad como practicantes de estas tradiciones, porque eso es una falta de respeto a nuestros ancestros, porque nuestros ancestros no eran así. Y les voy a explicar. De haber sido así, desde el día 1 en que llegan aquí los españoles, los taínos, en vez de ser tan friendly, tan amigable con ellos y haberlo dejado entrar así como Pedro por su casa, y como hacemos nosotros los dominicanos, que tú eres que llega a tu casa enseguida le dices, quiero un cafecito, quiero un juguito, quiero un vaso de agua. Eso tú vas a Europa y tú no lo encuentras. Porque yo viví en España. En España lo primero es que son muy pocos los españoles que te invitan a su casa. Te ven afuera en la calle. ¿Tú me entiendes? Y como tú no vas a la casa de ellos, no te van a brindar ni café, ni un vaso de agua, ni un vaso de jugo. O sea, esa hospitalidad que tenemos los dominicanos es gracias a la cultura de los aborígenes. ¿Tú me entiendes? Entonces, si ellos hubiesen sido agresivos, lo que sea, de momento que llegan los españoles, le entran a flechazo y lo acaban a todos ahí mismo. Claro, ¿Tú claro. entiendes? No lo dejan entrar. No, ellos lo dejaron entrar. Eran personas pacíficas. Pacíficas, totalmente pacíficas y amigables. ¿Entiendes? Cuando ellos ven entonces ya lo que empezó a pasar, a ocurrir, que comenzaron ya el ultraje y demás, fue cuando ellos se rebelaron, pero no al principio. Al principio ellos te extendieron la mano. ¿Tú me entiendes? Los africanos eran agresivos, eran brujos, todas esas cosas. Tampoco lo eran, porque es que... Y yo te voy a decir algo, los africanos cuando llegan en la isla, hay muchos que eran pendejos, pero tú tienes que saber que porque allá en África hay muchas tribus. Sí. De Congo, porque hay mucha gente que escucha en Congo. Congo es una ciudad allá. La República del Congo. Exactamente. Uh-huh. Tenemos Nagó. Sí. Todo lo que ustedes escuchan de la familia, de los luaces, de los ritmos, mejor dicho, los ritmos. Es una ciudad que se llamaba así. Es igualmente que nosotros podemos decir Bosú. Bosú era una zona también. Es una zona. Era una zona de Hombre, África. eso para que las personas puedan comprender. Sí, porque si decimos ciudad, la gente también Claro lo va a sí. entender ¿Qué como viene pasando? eran Cuando ciudades, ellos eran comenzaron zonas. a traer los africanos aquí, Uh-huh. había muchos que eran pendejos. Pero ¿qué viene pasando? Venían unos africanos del Congo que no eran fáciles. Sí, eso, ahí voy a llegar ahora. Ahí es que quiero llegar, espérate. Sí. Pero fíjate cómo ellos, mira, lo primero que hay que tener bien claro Sí. es que el tráfico de esclavos también tuvo su complicidad con los, porque ya a veces hay cosas que hay que aclararlas, porque Claro, claro. No, yo y veo, mejor, y es mira, mejor. yo veo en este tiempo a ciertas personas en redes sociales reivindicando mucho a los reyes africanos y toda esa cosa. Pues yo debo decirles, y eso deben investigarlo, que esos reyes africanos fueron precisamente lo que le vendían a los esclavos a los europeos. Exactamente, así mismo es. Que no es cuestión de reivindicar No reyes ella ni diga que reinas. ellos iban para allá. Ajá, y que entonces yo de reyes y de reinas africanos a mí no me hable nadie, porque ellos fueron los que mandaron a su gente. A los que ellos apresaban, por ejemplo, en las mismas guerras que tenían entre tribus y otras, esos eran los primeros que ellos mandaron adelante en esos buques. ¿Tú me entiendes? Y tú el que ellos quisieron, porque ¿dónde estaban los reyes y las reinas que llegaron aquí de África? No, porque ellos lo que hacían era que vendían a su propia gente. Entonces cuando yo escucho gente todavía en este tiempo, de que si usted no va a reivindicar a la reina Isabel II de España, por lo que pasó, tampoco reivindique reina ni rey africano. Porque ellos tenían entre ellos el negociazo. Sí, eso era un negocio. Es una cosa que es así. Entonces hay que decírselo a la gente. Porque como ahora mismo vemos rey y reina, pero rey y reina de qué? Africanos. Pues si ellos eran los principales traidores, traicionaron a su propia gente. Claro, claro. Entre ellos y los europeos fue el negocio. ¿Tú me entiendes lo que quiero decirte? Sí. Bueno, entonces esa gente no se rebeló y esa gente era más fuerte
esos negros que sacaron de África eran más fuertes que los blancos que los llevaban en los buques. Claro que Ellos sí. hubiesen podido coger esos buques si no hubiesen sido de otra manera, pero los llevaban amarrados y demás, pero ellos pudieron haber hecho muchas cosas, inclusive desde que llegaron aquí. Y si hubiesen sabido de brujería, como hoy día la gente sabe, también lo hubiesen brujeado, bien brujeado, pero ellos no tenían ese concepto de hacerle daño a nadie. E incluso ellos podían entender en ese momento que era algún merecimiento, castigo de los dioses, de tanta nobleza que había en el alma de Claro, esos ancestros. claro. ¿Ustedes me entienden? Sí. Entonces esa maldad que existe en este momento no hace honra a nuestros ancestros, no hace honra, porque no es cierto que eran así. Y yo quiero decirle también a la persona, hay mucha gente que va a decir, ¿por qué los aborígenes no pelearon? O si ellos lucharon. Claro que sí, cuando Ellos se lucharon. vieron, cuando vieron ya. Mira, Caonabo, muchas personas escuchaban Caonabo. Caonabo era un gran guerrero. Y se Un gran reveló, guerrero, claro se que sí. reveló que era puedo decirle más bravo, el que se destacó, el que quiso decir no, basta. Igualmente porque, Enriquillo, Atuey, o sea, que aquí claro que sí, por supuesto que hubieron Exactamente. varios aborígenes. no para que la persona cree, porque van a decir, no, porque ellos se dejaron, no fue igual así. que ahí vamos también ahora, vamos a llegar ahí, y también se revelaron los africanos en su momento cuando se empetrozaron, Claro. que se juntaron, dicho sea de paso, deben saberlo, ahí ellos se juntaron con los remanentes de los taínos que estaban en la Sierra de Bauruco. Yo una vez cuando hablé de la Sierra de Bauruco, yo me acuerdo que hubo gente que dijo, oye, esta no, pero sí es verdad, eso es la historia. O sea, los cimarrones significa, o sea, los esclavizados africanos que se escaparon de sus amos y se fueron Sí. y se metieron allá en la Sierra de Bauruco, en la zona que es conocida por ahí hoy en la frontera de Haití y la República Dominicana. Pues ahí ellos se juntaron con remanentes que habían ahí, los que estaban por ahí, los pocos que quedaban, y de ahí fue que surgió la Fuerza Petro. Pero ¿con qué intención? Es que ya no podemos más, es que tenemos que revelarlo, que esto se acabó. Pero Claro. fue hasta ahí, cuando yo escucho y veo en este tiempo que todavía hay gente que esté hablando de que de Petrose, como que si fueran fieros, como que si fueran salvajes, pero usted sabe lo que está diciendo. La Fuerza Petro no tuvo esa intención nunca, tuvo la intención de hacer justicia. Y la señalo a ella, de hacer justicia y nada más, no de hacer maldad, de hacer justicia, que es muy distinto, Es muy distinto. que hacer maldad. ¿De dónde surge la maldad entonces? Con el tiempo. ¿De dónde surge la maldad? ¿De dónde podemos nosotros decir entonces que surge la misma brujería? Cansada estoy de decir, la brujería es europea, es africana, es indígena, no, es europea. Ya aquí cuando llegaron los europeos, ya ellos habían matado a muchísima gente bruja en Europa. Claro. Si fuesen malos, fuesen buenos, yo no lo sé, pero ya habían matado mucho. Esa brujería, toda esa cosa. Eso mismo de bruja, todo eso. Los términos. Faltan cosas porque Ajá. los franceses vienen para acá También, que eran otros grandes brujos porque los también. Ustedes saben la cantidad de gente que mataron los franceses en la explanada de la Catedral de Nostradamus, porque decían que eran herejes, que eran brujos, que sé yo cuánto, Sí. o sea, porque era gente que practicaba la magia y la alquimia, la cantidad de gente que ellos mataron. Entonces nosotros no podemos reivindicar eso, ni en los africanos, ni muchísimo menos en los aborígenes. Y por eso que hoy en día hay el conocimiento que nosotros siempre hablamos del Wasekat. Exacto. Todo viene ahí porque hay muchas personas que vivían y fueron algunos que se rebelaron también, como Simbi Macaya. Eso es muy importante lo que acaba de decirlo acá, porque nosotros, por ejemplo, ustedes porque practican el vudú dominico haitiano, ustedes tienen todo ese aprendizaje que lo atraen del vudú haitiano. Nosotros los que practicamos la 21 División Dominicana no tenemos esa información, pero tenemos que aprenderla. Es claro. Tenemos que aprenderla. No, por eso que yo Ajá. A cada rato tiro un poco Tenemos que de mi aprenderla, conocimiento. porque no todos son luaces. No así, todos son luaces. Exactamente. O La sea, mayoría existe- son GAT. Vamos a suponer cuando tú Exactamente. me hablas de criminal. Son luaces Son GAT, luaces. exactamente, son luaces La GAT. mayoría lo hace Bosú, son luaces Son GAT. luaces GAT, Exige son luaces GAT. Exacto. Hay sí. muchos luaces que nosotros escuchamos que son luaces GAT. Porque un lua original es una fuerza de la naturaleza como tal, no tuvo vida. Eso es una cosa importante también, que aunque hayan anécdotas, hayan leyendas, realmente no tuvieron una vida. O sea, son fuerzas de la naturaleza. Los GAT ya es otra cosa, que Sí. son... Una vez también estuve hablando del porqué, de la similitud entre la palabra vudú, que fue la que genéricamente se utilizó de llegada de África para determinar a los seres, y la palabra Buda, porque el budismo, la religión del Buda, de Siddhartha Gautama, Sí.
tenemos que hacer otro vídeo para hablar. Vamos a dejar eso para otro, sí, porque Okay, eso es sumamente interesante. Exactamente, pero vamos a concentrarnos. Sumamente interesante la similitud que hay. Pero, por ejemplo, lo que quiero decirte es que los vudúes eran seres que habían crecido, que habían ascendido, que habían llegado realmente a encontrar su iluminación y no era o que habían hecho algo por la sociedad, que eran dignos, por ejemplo, de una admiración. Y entonces eso es lo que se conoce en el vudú haitiano como los Loas Escat. Y los otros, lo que es un Loa, es una fuerza de la naturaleza que está relacionada, incluso por ahí se conocen como las 7 potencias africanas también, eso es otro tema, pero la gente piensa. Entonces, Santo, ahí es donde quiero llegar. Fíjate, ahora en este tiempo, si algún ser de eso se incorpora al cuadro espiritual de un altar o de una persona, no le dan paso la comunidad, lo critican. ¿Por qué entonces, sin Bimacayá, criminal son Loas Escat y no puede surgir un Loaga en esta generación? ¿Por qué no puede? ¿Por qué nosotros aceptamos eso y no lo aceptamos en la actualidad? En la situación, en la actualidad, con eso de los Loas Escat y esas cosas, nosotros, por ejemplo, en la Unión Dominicana siempre hemos dicho que nosotros lo que somos servidores de misterio, se supone que debemos hacer un trabajo para el día en que uno desencarne, uno pueda pasar a la división Guedé, o sea, asistir junto con los guedeses a los que se quedaron en vida. Ese es el objetivo de uno, y que posteriormente, después de varias encarnaciones, podemos llegar a convertirnos en Loagat. Ese es el objetivo. Por eso estoy diciendo anteriormente que esto es una tradición iniciática. Que iniciática significa eso mismo, o sea, tiene un objetivo espiritual, más allá de lo que es comprarse carros y comprarse joyas y tener casas lujosas. Pero hay algo que te voy a decir. Yo no comparto eso de que porque tú sientas un antojo de que quieras meterle fuego a tu altar, tengas que ir a buscar. Yo no lo comparto. A mí no me parece eso correcto. Yo creo que cuando tú necesitas una cosa, tu Loa te lo va a decir, te lo va a indicar. Por mi experiencia lo digo. Y no nací ayer. O sea, las veces que se ha necesitado algo, yo me lo he soñado tal cual, y hasta donde tengo que ir, lo que tengo que hacer y cómo tengo que prepararlo. Y me he encontrado en el camino quienes me van a confirmar eso para poder hacerlo. Y además te voy a decir una cosa, no todo lo que se recibe es para siempre. Tú puedes recibir en un momento determinado un ser, ¿no? Y luego de un determinado tiempo debes volver a entregarlo. Y eso no te lo digo por experiencia, porque nos pasó. Ya cuando la persona entra en más profundidad de traer algo. Eso me ha pasado, o sea, no, de entregarlo, o sea, de tú ir, por ejemplo, a sacar un algo de un sitio, y después que ya se hizo lo que se iba a hacer y que una serie de cosas, volver otra vez a entregar eso, no que se quede contigo para siempre, ni que pase de una generación a otra, que tú te mueres y pasa para tus hijos. No es así siempre. ¿Entiendes lo que quiero decir? O sea, esto es una cosa muy profunda y muy seria, y hay unos grandes secretos aquí que no se puede uno poner por la vía pública. Pero en mi experiencia, todo lo que he necesitado, que yo por mi cabeza no pasaba que lo necesitaba, no es algo de mi ego, a mí, Exili Danto, en sueños, siempre Exili Danto me ha dicho esto, hasta un indio una vez: vaya a tal sitio, haga esto, haga aquello, haga lo otro, haga esto, haga lo otro, y usted se va a encontrar fulano de tal que le va a ayudar para esto y para lo otro, vaya y búsquelo. Cuando terminó ya, ahora vaya y devuélvalo, haga así, haga así, haga así, siempre con mucho respeto. Es otra cosa, porque yo veo que la gente dice, no sé si será por mi formación, pero a mí los loases me tratan con mucho respeto. El respeto con el que yo lo trato a ellos. A mí un Loa no me tutea, al menos en mi mente nunca me ha tuteado ni lo veo muerto la risa. Cuando a mí se me presenta tanto cualquier Loa en sueño, es con mucha seriedad y mucho respeto, porque a veces yo escucho sueños de gente que te cuentan como que los Loas te tratan como que si fuese el del colmado que está con un relajo contigo. Conmigo no, conmigo siempre ha sido muy respetuoso, y por eso yo intento también serlo con ellos y serlo con mis hermanos de religión, porque eso es lo que ellos me han enseñado. Entonces Danto, todas las veces que sea, aquí por ejemplo hay un GAT. Pero si yo no hablo mucho de eso, aquí hay un lagat.
que Danto entró. Ahora ya de eso como 17 años. Pero si yo hablo mucho de eso, van a venir a criticarte. ¿Tú alguna vez has escuchado que no es César Bagat? Pero para que tú veas, Tú no puedes mencionar nada que ellos no conozcan, que ellos no salgan a burlarse de ti. Tú conoces, como descendiente de haitiano que eres, tú conoces a Mademoiselle Anaïs Pie. Tú sabes quién es. Entonces a mí, yo una vez, hace años, hablé sobre eso y últimamente ha habido un relajo con eso. Dije, porque eso no existe. Tú que eres descendiente de haitiano, dime si Mademoiselle Anaïs Pie existe. Claro, Anaís Pie, Mademoiselle Anaís Pie. Claro. En la vuelta y en la manifestación haitiana. Claro. Claro que sí. Entonces así se le llama Mademoiselle Anaïs Pie. No, pero yo te voy a decir algo. Yo prácticamente... Perdón, lo que quiero decirte, Santo, que tú no puedes utilizar ningún nombre ni decir nada que ellos no conozcan. Sí, pero yo no pero lo que ellos no saben es que todo lo que ellos conocen también empezó como están empezando las cosas en la actualidad. Mira, yo primeramente, yo siempre digo, yo puedo venir a hablar cualquier cosa aquí en las redes. Tal vez hay muchas personas que pueden decir, eso no es así, pero realmente la profundidad cuando tú vas, lo vas a encontrar así mismo. ¿Tú comprendes? Porque hay personas que a veces ellos hablan de lo que ellos han visto. De lo que ellos han visto, sí. Tú dices algo que ellos no reconocen, va a decir que no es así. Que no existe. Pero sí. Realmente no es porque no es así, sino porque ellos no tienen conocimiento de eso, que es algo muy diferente. Que te lo estás inventando, pero Claro. es que lo que tú conoces también fue una cosa que en un momento surgió. ¿Qué viene pasando? Yo lo que hago, yo siempre trato de traer ciertas conversaciones aquí en la familia Santo y Religiones para que la persona aprenda de ciertas cosas. Ahora, yo siempre digo algo. Si yo digo algo que quizás tú crees que no es así, eso eres tú que sabes que no es así, pero yo sé que estoy en mi total realidad. Exacto. Lo demás pueden pensar lo que quieran. Exactamente. Mira, y esto porque parecería como que hemos cruzado de un sitio para otro, no, pero es que esto también está en la espiritualidad de los aborígenes de la isla. O sea, ese entendimiento de que existen las divinidades, está Yucajú, está Tabé, que sé yo cuándo, pero están los semíes también. Y aparte de los semíes, ellos, los mismos caciques y los, por ejemplo, los beíques y tal, cuando fallecían, eran enterrados de manera especial, porque no solamente se creía en la reencarnación, sino en que esos seres iban a pasar a ser seres evolucionados que iban a ayudar a su comunidad. ¿Entiendes? O sea, eso es una cosa que es así. Entonces no nos debe sorprender. No nos debe sorprender que en la actualidad, en algún altar, en alguna casa espiritual, los luaces o el luar principal de esa casa involucre a un ser ahí que diga, este ser va a servir aquí porque este ser tiene un vínculo por tal y tal razón o lo que sea. O sea, porque es que siempre ha existido. No podemos descartar y muchísimo menos criticar esa situación. Ahora, es cierto que hay mucho tigueraje, hay quienes van a inventarse cosas, hay quienes van a decir todo eso, pero no es que sea falso el que eso exista. Vuelvo y repito, lo que yo no comparto es el comprar nada. Yo no comparto el comprar. Porque lo que para mí lo que usted compra no. No, porque yo te voy a decir algo también. Cada quien que busca algo por su necesidad. Es por su necesidad. Pero su necesidad comercial, porque espiritual no es lo que estoy diciendo, pero eso no era, sí, nuestros ancestros no hacían eso, es lo que te digo, mira. Perdón, nuestros ancestros no hacían eso, te estoy explicando, este tipo de cosas comerciales es de esta índole. O sea, por ejemplo, ahora mismo, ¿cómo es posible que estés comprando seres? Aparte de que estés comprando seres, vamos a suponer, sí. También están, por ejemplo, los sacramentos de la tradición, de la religión, lo están comercializando de una forma alarmante. O sea, la cantidad de dinero que ellos cobran por ciertos sacramentos, y la gran mayoría de esos sacramentos ni siquiera tienen una validez, porque no lo hacen realmente ancestralmente. No lo hacen ni siquiera ancestralmente. Y tú los escuchas que ellos se llenan la boca diciendo que cobran 7,000, 10,000, 15,000, 20,000 dólares. Y lo dicen así, con ese desparpajo así, sin sentir ninguna clase ni de remordimiento. ¿Tú comprendes lo que te quiero decir? Ni de remordimiento. Sacramentos que lo venden en 10,000, 15,000 y 20,000 dólares. ¿Para quién? ¿Quién puede entonces comprarte un sacramento como ese? Y encima cuando vas, yo ayer lo veía en una de estos grupos, a un caballero de misterio hablando sobre eso, que decía, por lo menos enséñenle las cosas. Eso que él dijo, que tú lo has entrevistado aquí, yo estoy 100% de acuerdo con él, pero él tiene amigos que lo hacen eso que le está diciendo.
Entonces él, a sus amigos, algunos de los amigos que él tiene, uno específicamente porque yo lo he visto, él hace eso. O sea, esas cosas están muy bien decirlas, pero es que a nuestro alrededor algunas veces hay quienes lo hacen también. O sea, cobrar una cantidad de dinero exagerada y no entregar ni enseñar absolutamente nada. Todo eso de lo que tanta se está hablando, que yo no quería meterlo dentro de esta conversación, es lo que no es ancestral. ¿De dónde surgió eso? Ese comercio de la religión. Habrá que hacer entonces un diálogo un día que yo te emplazo a eso, juntarnos a varios servidores de misterio para intentar ver en qué momento fue que eso surgió, porque eso no es ancestral. O sea, los sacramentos nunca tuvieron un precio. El sacramento era una bendición que entraba a tu hogar, a tu altar entraba esa bendición, porque al momento en que tú levantabas, preparabas la cabeza de alguien que iba a servir al misterio, eso era un regalo que te estaba dando a ti el lugar, que porque te consideraba lo suficientemente espiritual y maduro para tú hacer una cosa como esa. Entonces tú no le podías poner un precio. ¿Tú me entiendes? Algo como eso, tú no le podías poner un precio. Entonces, como también dijo ayer ese servidor de misterio, ese caballero de misterio, dijo ayer, ahora no existen clientes. Esa palabra cliente a mí no me gusta para nada, porque es lo mismo, eso pertenece al comercio. O sea, ahora ya no hay devotos, ahora todo el mundo es caballo de misterio. Te llama una persona, yo que he sido entrevistada, por ejemplo, últimamente, tú lo sabes, me llaman 10 personas y dicen, 8 de ellas dicen que ellos le han dicho anteriormente en otra consulta que ellos son, que hay que bautizarle. ¿Y por qué? Entonces ahora hay más caballos de misterio que devotos. Eso no tiene sentido ni lógica. Tiene un sentido para ti, porque eso no tiene sentido ni lógica. ¿Tú comprendes? Entonces ese aspecto comercial no es ancestral. Y nuestra conversación ha sido en base a la ancestralidad tanto de los aborígenes como de los africanos. Pero yo te emplazo a que en algún momento yo estoy dispuesta a participar en ese conversatorio para ver en qué momento fue que surgió este tremendo negocio. Que desde mi punto de vista, todas las religiones, en este momento, las religiones del planeta, están siendo infiltradas por fuerzas destructoras, lo digo responsablemente, por fuerzas destructoras que pretenden destruirnos a todas. Y son personas que practican la religión y que tienen las jerarquías de los sacerdocios. O sea, por ejemplo, sacerdotes, pastores, qué sé yo cuánto, y por supuesto que Ugane, Mambosa, Papaboco y Mamá Mombo. Claro que sí. Que se infiltran y que son los que dañan las religiones, porque parece que hay como una... Tú sabes que a través, mira, la religión tiene un propósito muy importante y es la de llevar al individuo a la espiritualización de su alma. Tú entras por la religión, por una serie de dogmas, de conceptos, de regularizaciones que tienen las religiones y terminas encontrando una espiritualidad. El que desaparezca ese portal de la religión es elemental para que las fuerzas de estructuras planetarias puedan seguir acabando con todo. ¿Tú me estás entendiendo lo que te quiero decir? Entonces, todas nuestras tradiciones y religiones del mundo están siendo infiltradas por esas fuerzas destructoras. Escúchenlo bien. Esos son entonces lo que comercializan los sacramentos, lo que hacen esto, lo que hacen aquello, lo que hacen lo otro. Tu responsabilidad, santo, como la mía, sobre cualquier religioso serio, que uno se siente ser serio, se siente ser honesto. Para algunos no lo somos, pero uno intenta hacerlo. Es importante dejarlo claro. En la Biblia hay algo que se le atribuye a Jesús al Cristo, que dijo que fue: muchos vendrán en mi nombre y serán falsos profetas. Eso es en todos los sentidos de la palabra, no solamente en el nombre de Jesús. Sí. De todas las religiones. Vendrán muchos falsos profetas. Ustedes observen el comportamiento. No es lo que digan con la palabra, el comportamiento. Ustedes van a ver si están comercializando los sacramentos. Son esos que te lo ponen en la China y que se creen que son la última Coca-Cola en el desierto. Son esos que desde que tú los llamas, la primera conversación enseguida te dicen que tú tienes que hacerte un trabajo y te van a cobrar miles y miles y miles de dólares. Son esos y esos y esos y esos y esos. El que tenga ojo para ver, que vea. El que tenga oído para escuchar, que escuche. Yo no tengo nada más que decir al respecto. Así mismo es. Bueno, Dori, vamos a entrar para poder concluir, para hablar sobre ciertas cosas de los aborígenes, cómo ellos sobrevivían, qué es lo que hacían, Eso te voy a decir, porque mira, nosotros en nuestras tradiciones, ¿verdad? Vamos a ver, en nuestras tradiciones,
creamos un tipo de tratado muy distinto al de ellos, pero está bien, porque somos hijos de ellos. Y los hijos no son iguales que los padres, nunca pueden ser iguales, ¿verdad que no? No pueden ser iguales. Así es. Entonces, es bastante diferente, porque nosotros en el Tratado de la División India somos más espiritistas, o sea, más por ejemplo, de tratar y de ocultar a la India Nacaona, al indio Tamayo, a Caunaboa, a qué, Riquillo, y la atención que les damos es una atención de cultura fusionada. O sea, nosotros le ponemos, por ejemplo, a los indios elementos que ellos no consumían para nada y que incluso se podría decir que son hasta ofensivos para lo que ocurrió con ellos. Por ejemplo, la caña. Cuando tú le pones caña a los indios, tú le estás recordando una situación que fue lo que los agotó, porque claro, el trabajo de la caña para ellos era demasiado duro y fue lo que acabó terminando con ellos, como quien dice. Sí. Y tú le estás poniendo, porque la caña no era típica de nosotros, no es endémica de esta isla. Y una serie de cosas, pero que bueno, que ya están ahí. Y como una vez me dijo a mí un caballero de misterio, con mucha razón, me dijo, ellos, la nobleza de esos seres aceptan lo que sea porque ellos saben que uno no lo hace con mala fe. Y eso es verdad, la intención es muy importante. Pero el estilo que ellos tenían era muy distinto. Y sobre todo, lo más importante es que era nosotros en la isla. Porque si tú observas los grupos de aborígenes en otros lugares de América, construían mucho y eran distintos. Había como un sentido de lo material muy diferente a como lo teníamos nosotros aquí en la isla. Aquí había una espiritualidad muy del sosiego, del interno, de la profundidad y del contacto, por ejemplo, con lo natural y con lo sencillo. Cuando dice, es que eran vagos y por eso no había aquí pirámides, es que era un concepto distinto, porque también tenían los mecanismos. Óyeme, claro, que ellos se cruzaban a Centroamérica y veían lo que hacían los centroamericanos, y venían aquí, o sea, los indígenas centroamericanos, ellos veían pero eran conceptos completamente distintos. O sea, ellos tenían un estilo de vida tan supremamente espiritual, vamos a decir, tan desinteresado del mundo material, tan desinteresado que tenían, que no sentían esas motivaciones por hacer eso. Además, también otro factor muy importante, el clima. ¿Qué tú hacías construyendo grandes cosas cuando después iba a venir un huracán y tú lo ibas a desbaratar? Eso también es muy importante. Sí. Por eso ellos preferían entonces lo de ellos tenerlo dentro de las grandes cuevas, que era donde ellos se metían cuando venían los huracanes, porque incluso en aquel tiempo había más huracanes, venían más huracanes que lo que vienen en este momento, porque en este momento hay mucho factor químico que también está ayudando, colaborando para que los huracanes no vengan con tanta frecuencia. Eso la gente debe saberlo. O sea, que se forma una tormenta por allá y comienzan los Estados Unidos y demás con aviones a bombardearle vaina para que eso se devuelva, eso se desbarate. En aquel entonces no había nada de eso. Tormentica que se formaba, tormentica que cogía dos vientos y se convirtió en un huracán. Entonces era la constante, los huracanes. Entonces, evidentemente, esa cantidad de construcciones, ellos aprendieron a vivir en lo que se llama el desapego, no tener apego a nada. Eran desapegados, sumamente respetuosos de la naturaleza, de la tierra. Y sobre todo, y muy importante, algo que es común también en las tradiciones animistas, y es que para ellos todo surgía del aspecto femenino. Todo surgía del aspecto femenino, o sea, porque la vida surgía del aspecto femenino. Ellos entendían que incluso, fíjate cómo era, el aspecto femenino, o sea, la gran madre, en este caso Atabey, era capaz de autoengendrarse ella misma. O sea, que no necesitaba del masculino para poder, aquí te voy a leer un poco, para poder dar vida. Que tenía esa capacidad de ella misma generar la vida. Atabetz o Atabeira, la divinidad, el absoluto, pero era una figura femenina, la divinidad, el absoluto, representado en el cielo azul y en la línea del horizonte, donde se une el cielo y el mar. Madre de Yucajú. Pero escucha bien, madre de Yucajú. Es que esto es para que ustedes vean la belleza de la creación de Bondier. Madre de Yucajú. Yucajú era la principal deidad, después de Atabey, evidentemente, para los taínos. Era el dios masculino de la yuca.
Atabés, el vientre donde todo toma forma. Es la fuerza que crea la forma, dadora de la lluvia que viene del cielo. Pero resulta entonces que, mira, los cristianos dicen que María, la madre de Jesús el Cristo, que es el Dios de los cristianos, fue engendrada por el Espíritu Santo, quien engendró a Atabey para que sea la mamá de Yucajú. Los budistas dicen que Maya, la madre de Gautama Buda, fue engendrada por un elefante espiritual. Tú te das cuenta de la similitud que hay en todo, o sea, de que esa fuerza, ese género femenino es capaz de autoengendrar a un Dios. ¿Tú me entiendes lo que te quiero decir? O sea, ese es el común denominador en toda la espiritualidad planetaria. El común denominador. Y entonces, ¿quién estaba primero? Vamos a decir, no es que estaba primero, porque evidentemente cada uno en su lugar, quién sabe en qué momento. Los taínos con la creencia de Atabey como la madre de Yucajú, que fue engendrada de algo no tangible, de un Espíritu Santo, vamos a suponer, o María con Jesucristo. No se sabe quién estuvo primero, eran en espacios distintos. Ahora, lo que se sabe es que no se habían encontrado hasta hace poco, como quien dice, históricamente. Entonces resulta que llegan aquí los cristianos y se encuentran con que Yucajú, ese dios de los taínos, hijo de Atabey, y Atabey no tenía marido. Y fue engendrada del Espíritu Santo. Entonces eso también hace que uno diga, porque nosotros sabemos que esto es metáfora. O al menos así lo entiendo yo. Entonces, esto que voy a decir a mi responsabilidad. Por eso es que yo digo realmente, y es cierto lo que dicen los cristianos, existió Jesús, existió María, hay que ver. Esta es mi opinión personal, y por mis experiencias también, debo decir que eso también por mis experiencias. Todo esto son planes orquestados por grandes inteligencias que existen. No en el planeta nada más, en la gran creación, en los universos. Hay grandes inteligencias que crean esas historias. De la misma manera que Walt Disney creó historias, cuentos, para que nosotros los padres pudiésemos educar a nuestros hijos y darle una enseñanza, o sea, la Caperucita Roja, la Bella Durmiente y demás. También esas grandes inteligencias universales crean historias para enseñarnos a nosotros cosas. Así mismo, Esa es mi opinión. Con esto que te quiero decir que para mí, ni María, ni Jesús, ni Atabeira, ni Yucajú, ni ninguno de ellos nunca han pisado la tierra. Simplemente fueron historias creadas porque es que todas armonizan entre ellas. ¿Cuántas casualidades existen entonces históricamente? Y todas llevan a un mismo lugar, y cuando te pones a leer y investigar y ves que, pero mira, aparece lo mismo, aparecen los gemelos, aparece la madre, que aparece aquel, aparece lo otro, es como cuentos repetidos en diferentes momentos y en diferentes lugares. ¿No te parece a ti eso, cariño? Sí. Cuentos repetidos en diferentes lugares y en diferentes momentos de la historia. ¿Para qué? Para que nosotros podamos apreciar eso y podamos crecer. Entonces la idea, santo, no es ridiculizar eso tampoco. No. Para sentirnos que somos grandes una cosa del otro mundo, porque entendemos esto. No es ridiculizar. Tenemos que comprender que ha sido útil, ha sido válido, porque nosotros los que somos padres sabemos lo útil que fue en su momento a mi hija yo hacerle cuentos. Claro. ¿Tú me entiendes? Leerle el cuentecito de los tres cerditos. Ya eso no se usa, ya ahora el teléfono. Leerle cuentecito y cosas. Sabemos lo útil que ha sido en la formación de ellos. La misma creencia de los Reyes Magos, también lo útil y lo que fue en su momento que ellos creyeran en eso. Claro. Nuestras sociedades y nuestras culturas y religiones están sostenidas en una gran mentira. Porque todo esto es posible que sea mentira. Y sin embargo la gente lo cree, lo utiliza y ha crecido inmensamente con todo eso. Vamos a suponer, tú vas en un sitio y hay gente que no cree en nada de eso. No creen en nada de eso y viven bien. Y viven bien, no creen en nada de eso. Extraordinariamente bien. Sí, pero yo te voy a decir una cosa, espérate un momento. Yo sí creo en la presencia, en Bundía, en su gran creación. Claro. Como una gran energía, no como un ser. Y los misterios, lo que son los misterios son los seres. El mundo de la espiritualidad sí existe. Los espíritus sí existen. Lo haces, la fuerza de la naturaleza lo haces
7 potencias africanas, como se llaman, se lo conocen por ahí también. Eso sí existe, que son lo que le conocen, por ejemplo, en la New Age, en la metafísica de la Nueva Era, como los 7 grandes rayos universales. Eso existe en la naturaleza, claro que sí, que le da vida a los diferentes reinos y planos que existen en la creación del mundo. Y los espíritus, los seres, o los Loagas, como ustedes le están llamando muy correctamente, también existen porque interactúan con nosotros en el día a día. Eso es una realidad. Lo que estamos hablando son de estas historias, ¿tú entiendes? Historias así para uno creérselas de esta manera. Y yo te voy a decir algo, mira, yo tenemos mucho tiempo, pero yo quiero cerrar, a ver si tú lo consideras así, no sé si quieres preguntar algo más. Pero quiero contar esta anécdota de una cosa que yo viví. Yo desde que estoy, niña, ya a finales de mi infancia, empecé a hacer viajes astrales conscientes, o sea, salir de mi cuerpo conscientemente, y veía a lo que yo le llamaba un guía, o sea, un ser, un misterio a mi lado, esperándome para llevarme a un lugar. Y yo salgo de mi cuerpo, veo mi cuerpo ahí en la cama, y entonces yo le digo, él me lleva, regularmente es un guía masculino, me lleva a ciertos lugares, pero en alguna que otra ocasión me ha dicho dónde yo quiero ir. Viviendo yo en España, ya yo una mujer grande, ya yo tenía como 46 años cuando eso me pasó, o sea, no es que yo era una niña. Recuerdo salir de mi cuerpo, aquí, verme en mi cama, como siempre, y ver al guía al lado mío, y él preguntarme, en esa ocasión esa noche me preguntó, ¿dónde quieres ir? Y yo me quedé así como turbada, y luego le dije, yo quiero ir a ver a Jesucristo. ¿Y tú crees que él me llevó? Todavía estoy esperando el día en que él me llevara, y eso lo digo yo responsablemente. Cuando yo le dije eso, se quedó mirándome fijamente, como diciéndome con la mirada, pobre niña inocente. Y entonces después de eso, que nos quedamos así, como dando vuelta en el vecindario, en el aire, entonces nos fuimos a la falda que yo he estado ahí, porque yo fui, cuando estuve en Egipto, nosotros fuimos al monte de Sinaí, allá donde se dice que le entregaron los 10 mandamientos a Moisés, ahí en esa falda que está el monasterio de Santa Catalina. Ahí nos vimos, ahí de repente yo me vi que estaba en esa falda y yo dije, pero yo estaba aquí, yo vine aquí físicamente, yo estaba aquí en el cine, aquí que está Jesús. Y yo busqué por todos lados y no vi a Jesús. Yo estaba ahí y ahí nos sentamos y yo veía gente entrar, gente salir, subí como bajar al monasterio, pero yo no vi a Jesús en ninguna parte. Y de repente después para otra vez mi cama, en mi cuerpo. Eso me dijo a mí mucho. No pude ir a ver a Jesús. Él no me llevó a ver a Jesús. Y sin embargo, en otras ocasiones, preguntándome dónde quiere ir, yo le he dicho que me lleve a ciertos sitios y me ha llevado. ¿Y por qué ese día no me pudo llevar a ver a Jesús? Hay algo raro ahí. Pero familia, como yo le estoy diciendo, perdón, para mí esa experiencia a mí es más válida que me venga un cristiano a decir que Jesús existe. Porque yo no puedo creer la experiencia de otro que se está llevando un libro a la que yo viví personalmente. Y que la viví con 46 años, que no la viví siendo una niña. O sea, la viví después de muchísimas experiencias astrales. Que si tú me dices a mí que era de niña, tú me entiendes que yo no tenía todavía mucho conocimiento de eso, pero ya siendo una mujer vieja, salí de mi cuerpo, ver mi cuerpo ahí y saber que lo que yo estoy haciendo, no, entonces a mí cuento muy poco. Bueno, familia, muchas gracias por usted estar ahí escuchando todas esas palabras. Señores, eso es que estamos haciendo un conversatorio, se ha hablado muchas cosas. No, porque también dentro de religión creen mucho en Jesús. Oye, yo oigo mucha gente hablando, porque Jesús. Bueno, Jesús es un secretismo que tenemos nosotros. Nosotros tenemos a Gran Toro sincretizado con Jesús sentado de la Buena Esperanza. Claro. Yo no lo tengo así, yo inclusive lo tengo por aquí, miren su forma de torito. Yo lo tengo aquí puesto aquí, yo no lo tengo puesto en forma de santo, porque yo quité toda cosa de Jesús, pero como no lo vi, en algún momento tendremos que entender que ni Yucajú existió, ni existió fulano, ni existió sultano, que esa gente no existió nunca, que son, ya te digo, herramientas que utilizan grandes inteligencias del mundo para que uno pueda crecer detrás de eso. Bueno, Dori, muchas gracias, ¿verdad?, por esta oportunidad. Y por eso último que agradezco. No, pero los santos sí existieron, hay evidencia de los santos sí, todos los santos han existido, claro, los santos sí, están ahí, tienen sus tumbas, tienen sus cosas. Jesús tuvo primero que todos los santos, según ellos, pero los santos sí, y los santos pueden creer en lo mismo que
No, hay muchas cosas, hay muchas cosas. Ay, Dios Hasta el mío. profeta Mohammed del Islam, quien le dictó el Corán no fue Dios, fue el arcángel Gabriel. Escucha bien, fue el Sí. arcángel Gabriel. Amaya, la madre de Siddhartha Gautama, quien le anunció de que ella iba a ser la madre del Buda, fue un ángel en forma de elefante. ¿Está entendiendo lo que te quiero decir? Nunca ha sido Dios directamente, siempre hay un emisario. Y entonces, pero ellos dicen que hablan con Dios, está bien. Yo sé con quién hablo, con Dios. Yo te digo, Bondier, en el nombre de Bondier, sí señor, pues yo hablo con los misterios. Bueno, ya ustedes saben, familia, muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias, Dori. Gracias a ustedes, y esta es su casa. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Santos y Religiones, y toca la campanita de notificaciones. También búscanos en Facebook como Santos y Religiones. Somos una familia.